Pan, compañeros. Los humanos estamos en una guerra entre titanes. Por un lado tenemos aquellas empresas y aquellos países que producen el petróleo, que llevan 100 años de hegemonía económica sobre muchos países. Todo se mueve gracias a través del petróleo, incluso productos básicos de alimentación, de farmacia, etcétera. Todo es petróleo. Pues ahora estamos inmersos en esa guerra. Quieren eliminar la producción del petróleo y que todo se mueva a través de la energía almacenada en baterías eléctricas. Para recordar un poquito la mente, os voy a decir simplemente que tanto las baterías de las placas solares, la eólica, la marítima, etc., no son capaces de competir económicamente contra la energía del petróleo. No lo cuenten como no lo cuenten. Hace 130 años, en 1890 aproximadamente, se puso en marcha el primer coche eléctrico de 4 ruedas. Esto fue en Chicago, fijaros los años que hace. Su inventor fue un tal William Morrison, que había nacido en Escocia, y presentó el primer coche eléctrico en la feria Seny-on-Set en el año 1890 en Des Moines. Antes de final de ese año, fijaros, ese coche eléctrico dio resultado porque la única competencia que tenía realmente en Estados Unidos eran los caballos, no así en Europa, porque ya estaba Mercedes-Benz por aquella fecha funcionando con los primeros triciclos que hizo de gasolina. Pero quiero deciros que prácticamente en 7 meses este hombre fue capaz de vender 16.000 coches eléctricos. Imaginaros el poder económico que tenían realmente los empresarios americanos. Mercedes-Benz en un tiempo parecido no fue capaz de vender más de 600 coches de gasolina. Imaginaros la diferencia, algo parecido a lo de ahora. Entonces, como decía, ese coche eléctrico podía transportar hasta 12 pasajeros a una velocidad media de 23 kilómetros y la velocidad punta eran de 32. Salió por un precio de $3.600 en la época, en 1912. Ya había más de 30.000 coches eléctricos en Estados Unidos. Fijaros, de 1890, que es cuando lanza los primeros coches, al año 1912 ya había más de 30.000 coches eléctricos circulando por el país americano. No así en Europa, que prácticamente los coches que empezaron a comercializarse fueron los de gasolina gracias a Bell. En el año 1997, fijaros los años que habían pasado después, hasta ese momento no conseguimos los ingenieros de la cabeza hacer un coche híbrido que fuese eléctrico y que fuese de gasolina. Imaginaros el tiempo perdido nada más que por las tonterías de las patentes, el yo no te dejo que hagas esto, no te dejo que saques lo todo adelante. Pues esa es la pena. Hay coches que funcionan con batería eléctrica y con gasolina, o con gasolina y con gas, que funcionan estupendamente. Pero ahí estamos. Entonces, como decía, las baterías de entonces duraban 80 kilómetros. Me estoy refiriendo al Morrison. Y estos 80 kilómetros necesitaban de 12 horas para recargarse. De ahí que, lógicamente, en el 1886, que ya estaba el Carlos Benz patentando su primer coche de gasolina, pues este se popularizara inmediatamente, se empezara a comercializar, porque claro, no era lo mismo esperar 12 horas que seguir recargando la gasolina con toda tranquilidad. El Benz nació en el año 1844, o sea que era un poquito más joven que Morrison, y además era alemán, o sea, todo su desarrollo, como ya conocéis, el Mercedes-Benz, pues se hizo realmente en Alemania. El primer coche que patentó, que era de 3 ruedas, el Mercedes-Benz, iba a una velocidad estratosférica de ¿sabéis de cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Bueno, menor que el coche eléctrico, de 16 kilómetros. En el 1888, y ante la indefinición de Benz, del fundador de la marca y de todo esto, la mujer ya harta, porque si no es por las mujeres el mundo no anda. Por eso ahora mismo todos estos cabestros que tenemos arriba van a cargarse a la mujer. La mujer no existe, existen los servidores. La mujer es la que mueve el mundo, narices. Bueno, pues gracias a esta santa mujer que se montó en el primer coche que había hecho el marido con sus 2 hijos de 13 y 15 años, se hizo de un tirón la friolera. Bueno, ni siquiera las autoridades sabían que se iban, porque si no, no lo habrían dejado. ¿Cómo iban a dejar que una mujer condujera un coche? Por Dios, ¿de qué cabeza entra eso? Si eso solamente lo puede hacer un macho, no una hembra, ¿Os dais cuenta o no? Por lo que digo. Esta mujer se tiró de un tirón 106 kilómetros con ese cochecito, sin parar y sin ningún problema.
Por eso, a partir de ahí le demostró al marido que si no empezaba a comercializar los coches de gasolina, iba a perder la partida que estaba jugando con el Morrison en el otro lado del Atlántico. Pues a partir de ahí empezaron a venderse los coches de gasolina. A partir de ahí empezó, porque resulta que el Ben estaba perdiendo el tiempo fabricando coches de gas, porque decía que bueno, pues que el gas iba a hacer la competencia al coche eléctrico. Cuando tenías el coche de gasolina, tío, o sea, si no llega a ser por tu mujer, ¿qué? Listo, ¿eh? Los hombres somos los más listos de todos, no es que para la menor duda. Pues como decía, todo comenzó a moverse gracias al petróleo. Y algunas familias y países se hicieron inmensamente ricos. Pensaros que las prospecciones petrolíferas empezaron también sobre 1850, 1840. Así. Nadie sabía qué se iba a hacer con el petróleo, con aquello que emanaba por todos los sitios. Pero fijaros la inteligencia, cómo fue aplicando el petróleo hasta una simple bolsa, hasta una aspirina, hasta una anchoa también lleva el petróleo. ¿Os dais cuenta o no? Ahora, y dentro del plan del 2030, quieren que comencemos a recuperar de nuevo las novedades del William Morrison. Es decir, que empecemos a andar con vehículos eléctricos, que fíjate, para más Inri se están moviendo de nuevo donde se empezaron, en Estados Unidos. Así arden, así se queman, etc. Dicen que es mucho más interesante un coche eléctrico que un coche de gasolina. Vamos a la movilidad, a que no tengamos movilidad ninguna. La Edad Media es la de únicamente, que quieren que volvamos a la Edad Media con esto que están haciendo, de coger el coche eléctrico, de que no tengamos el coche de gasolina porque dice que contamina. Ya os dije en un vídeo que la contaminación del CO2 es del 0,406%. Tienen un morro estos técnicos que tenemos, todos expertos, tienen un morro que se lo pisan. Contamina mucho más los montes, millones y millones de hectáreas que siguen quemando ellos día tras día, tanto satélite por ahí para no saber quién quema los montes. Pero fijaros qué monte se quema, la Amazonía, el otro, claro, para eléctrico, para que no haya otra cosa. Pues como decía, quiere que caigamos de nuevo a la Edad Media, que no tengamos ninguna posibilidad de salir, arruinar a países que están funcionando muy bien, que dicen que no son democráticos. Ya os dije el otro día lo que es la democracia. Un 15% gobierna al resto del país. ¿Os dais cuenta? Eso es democracia. Sin embargo, el otro, un dictador que gobierna al 100%, es el dictador. Dios mío, qué sarna. Pues como decía, indudablemente quieren arruinar a todos esos partidos con el tema del cambio climático. La culpa es el cambio climático, hay que cerrar los pozos petrolíferos y toda esa serie de cosas y arruinar. Os recuerdo que en la época de Felipe González decían que nosotros teníamos que cerrar las centrales nucleares porque lo importante era la energía solar. Éramos potentes en aquella época con las placas solares, las quitaron echando leche. Pero luego después con Zapatero la volvieron a poner, porque decían, como la energía solar, nada. Luego trajeron el impuesto del sol. Y ahora otra vez las placas solares. ¿Os dais cuenta cómo nos están tomando el pelo? ¿Cómo nos están toreando de arriba para abajo? Estos políticos vendidos a ni se sabe qué demonios, porque están vendiendo a demonios. Pero sí os digo que de toda esta batalla que decía al principio, los perdedores, los únicos perdedores de verdad, ¿sabéis quiénes son? Tú y yo. ¡Pam, compañero!